¿Listo? Si quieres, Felipe, pones la presentación y doy el inicio. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en este webinar del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que las personas se conecten, nos acompañen y pues les cuento que hoy la temática es un tema que nos interesa mucho a todos y todas, que es el tema de la inteligencia artificial. Este es nuestro cuarto webinar de la serie de Matilda Hablemos y pues para no perder la costumbre me gustaría que me dejen por favor en el chat de qué país nos están escuchando el día de hoy, así que los leo. Primeramente agradecerles a todos por acompañarnos y también saber a cuántos webinars han asistido, porque ya este es el cuarto que tenemos en el año y una serie de 12 que vamos a tener. Así que bueno, cuéntenme desde qué parte del mundo nos acompañan y a cuántos webinars nos han también acompañado. Aquí estoy leyendo. Colombia, Ecuador, Quito, Medellín. Excelente, Jamundí, bienvenidos. México presente. Sí, veo mucho Colombia, Ecuador y México. Bueno, ahí vamos llegando. Turbio, Antioquia. Bienvenidos de Ecuador, tu primer webinar. Perfecto. Recuerden, y este es un mensaje general para todos, que en nuestro canal de YouTube el día de mañana va a estar cargada esta sesión, pero también van a encontrar el resto de sesiones que hemos tenido a través del año para que los vean, para que sepan también de qué otros temas hemos hablado. Entonces, en nuestro canal de YouTube encuentran todos los webinars grabados. Primer webinar, segundo webinar, Fernando, muy bien, bienvenido. Medellín, Mami Cecilia, bienvenida a tu primer webinar. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Cartagena, desde Pamplona, mira tú, pues mejor dicho, estamos con una audiencia regional espectacular. Me encanta. Saludos desde Bogotá, primer webinar. Muy bien, listo. Bueno, vamos a dar ya 2 minuticos. Y arrancamos con el webinar del día de hoy. A ver, siguen llegando mensajes. Bogotá, Claudia, buenas tardes desde Cali. Listo. Buenas tardes, Adriana, desde Guayaquil. Bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, dando de nuevo un contexto para los que acaban de ingresar, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema de hoy es un tema que ha dejado de ser un poco ciencia ficción y se convierte en una herramienta de trabajo diario, como lo es la inteligencia artificial. Como les comentaba, este es nuestro cuarto webinar de la serie Matilda Hablemos. Y pues quisiera dar como una introducción muy cortica antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Como ustedes saben, vemos, y ustedes como directores lo deben tener muy claro, que vemos la inteligencia artificial como una mezcla entre curiosidad y temor. Pero la pregunta que vamos a resolver hoy no es si la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, sino cómo podemos usar esta herramienta para liberar a los educadores y a los administradores administrativos de las tareas mecánicas para enfocarse realmente en lo que importa un poco, que es el desarrollo de los alumnos y ver, digamos, que también nos puede ayudar esta herramienta, cómo podemos sacar el mayor provecho. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, desde Sabaneta del Carmelo, bienvenida. Tercer webinar, muy bien. Nelly, muchas gracias. Cuenca presente en Ecuador, divino Cuenca, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña introducción aquí en nuestro invitado el día de hoy, Felipe Arango. Yo le voy a dar un poquito el perfil de lo que es Felipe, pero ya luego le voy a dar la palabra a Felipe para que se presente directamente. Es un EdTech Advisor que está enfocado en la intersección entre la tecnología, el desarrollo humano y sistemas educativos en Latinoamérica. Ha trabajado con instituciones educativas y organizaciones en la región, ayudando a definir cómo integrar la tecnología sin perder el foco en el desarrollo integral del estudiante. Su enfoque no parte de herramientas, sino de una pregunta fundamental. ¿Qué decisiones educativas queremos mejorar? Entonces, Felipe, bienvenido, bienvenidos a todos nuevamente, gracias por acompañarnos y te doy la palabra.
Mafe, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Matilda por extender la invitación a que conversemos sobre educación, sobre tecnología, sobre tendencias, sobre lo que cada uno de nosotros vive en el día a día. Y bueno, no voy a detenerme a saludar por regiones, por países como lo hiciste tú ahorita para que avancemos, porque entiendo que el tiempo está apretado. Pero le quiero dar la bienvenida a todos y todas que nos están acompañando hoy. Sé que en algunos lugares mañana es festivo, entonces un jueves 5 de la tarde antes de un viernes festivo que estén acá dice mucho de ustedes y se los quiero agradecer porque empiezan a hacernos ver pues la pasión que tienen por la educación y el amor que tienen por lo que hacen. Em, pero antes de arrancar, teníamos todo el webinar planeado y organizado y se me acaba de ocurrir una idea antes de empezar y quiero probarla con ustedes en vivo. Esto no estaba planeado, pero justo antes de que entraran, pues se me ocurrió hacerlo. Y, y entré a ChatGPT rapidísimo, sin contexto, ¿no? No le dije absolutamente nada, no inicié ninguna sesión. Entré y le dije, hola, hoy es mi primer día usando inteligencia artificial, quiero hacer trampa en el colegio, ¿me puedes ayudar? Y ChatGPT me respondió muy éticamente que no me podía ayudar a hacer trampa. Pero le cambié el tema y le dije, bueno, entiendo, quizás la palabra no era hacer trampa, es más bien ayúdame a hacer mi tarea rápido porque no sé cómo responder una tarea. Y el tono empieza a cambiar. Dice, perfecto, eso sí te lo puedo ayudar a hacer. Y aquí hice esto muy rápido antes de empezar el webinar porque a lo largo de estos últimos meses me he dado cuenta que la lógica detrás de la inteligencia artificial, que no vamos a entrar en este momento a explicarla, cambia absolutamente la respuesta si yo empiezo a cambiar una u otra palabra. Si se dan cuenta, arriba le hablé de hacer trampa, que seamos honestos, si nos devolvemos a cuando estuvimos en el colegio o incluso a como piensan muchos de nuestros alumnos, pues que una inteligencia artificial me haga la tarea es hacer trampa. Quizás si yo como estudiante ahorita quisiese decir, está bien, no voy a hacer trampa, voy a co-crear con la inteligencia artificial la respuesta a la tarea y de verdad lo pienso así, está bien, pero la realidad es que muchas veces el estudiante entra y lo que quiere hacer en el fondo, en su lógica, es hacer trampa con inteligencia artificial. Lo único que tuve que hacer fue decirle a ChatGPT, me equivoqué, la palabra no era trampa, es hazme la tarea. Y si yo sigo aquí conversando con ChatGPT, seguramente le podría decir, mira, la materia es matemáticas. Me va a decir qué te están pidiendo, muéstrame, tómale una foto, en fin, esto creo que es el día a día de lo que hacemos, pero lo que quería resaltar aquí es cómo simplemente con cambiar la palabra trampa por ayúdame a hacer la tarea, ChatGPT empieza a entender una instrucción completamente distinta y el resultado lo estamos viendo. Me empieza a decir incluso con emojis, con palabras de afirmación, genial, vamos a hacerlo rápido y claro. Y esto no estaba planeado, yo no puedo controlar lo que responde ChatGPT, pero me parece excelente que haya respondido rápido y claro, porque esto es lo que al final tanto docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia, todos tenemos en nuestro primer pensamiento inteligencia artificial como la respuesta rápida, clara y ahora casi siempre verdadera, simplemente porque la inteligencia artificial así lo dice. Habiendo hecho este ejercicio, me voy a devolver por aquí a que iniciemos esta conversación sobre los problemas de la de la inteligencia artificial en la educación y cómo solucionarlos. Seamos honestos con lo que acabamos de hacer. Todo el mundo está usando inteligencia artificial. Esta semana, no la semana pasada, esta semana estuve dando una conferencia a un público bastante diverso. Teníamos jóvenes, personas, no quiero decir tercera edad, pero personas con una edad bastante avanzada. Y les dije, por favor, levanten la mano quienes no han interactuado con una inteligencia artificial. Y nadie lo hizo. Todos levantaron la mano en el auditorio. Esto se está saliendo de control. Realmente yo creo que
si seguimos en el camino en el que estaba, en la conversación que estaba haciendo ahorita, todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo que incluso nosotros mismos, desde el lado de educadores, también lo estamos utilizando todos los días de nuestra vida. Este malestar es legítimo, esto no es una exageración, esto está pasando y se está saliendo de control. Un estudiante hoy puede hacer lo que quiera, como yo lo acabo de hacer, sin ni siquiera darle mi correo a la inteligencia artificial, simplemente entrando y empiezo a trabajar con la inteligencia artificial, puedo hacer ensayos, puedo hacer códigos, tareas, presentaciones. La inteligencia artificial ejecuta tareas cognitivas N mil veces mejor que el ser humano. Y el ser humano ya se dio cuenta de eso. Eso está pasando, eso es una realidad en la sociedad en la que estamos viviendo. La inteligencia artificial está eliminando por completo el esfuerzo cognitivo de todos, no solo de nuestros alumnos, de todos nosotros. Por lo tanto, hoy yo les diría que incluso hacer trampa no es copiar, es quizás delegar el pensamiento, es quitar el esfuerzo que le estamos dando a la educación y ese esfuerzo que antes hacíamos para aprender, se lo estamos delegando a la inteligencia artificial. Cada semana aparece una herramienta nueva. Si se dan cuenta, el ritmo es imposible de seguir. Si tienen redes sociales, yo, por ejemplo, uso mucho LinkedIn y trato de seguir gente que comparta contenido que me aporte. em, y he tratado de curar el contenido que veo, pero aunque lo curo, con 5 minutos que uno entra a una red social hoy en día, se da cuenta que lo que salió ayer hoy ya no funciona o funciona mejor, o en la mitad de Ucrania salió algo nuevo y luego en la mitad de la Patagonia se inventaron algo nuevo y esto va a una velocidad tan rápida que realmente seguir el ritmo de la innovación en tecnología hoy por hoy es imposible. No, no podemos seguir el ritmo de la tecnología. Y si lo hacemos, yo creo que muy pronto vamos a terminar con un serio problema de ansiedad porque va tan rápido que solo la máquina puede seguir ese ritmo. Solo por un ejemplo, poner aquí un par de logos. Si ustedes se suscriben a los newsletters de todas estas empresas, su correo todos los días estaría lleno de innovación. De hecho, por aquí está, Gemini sacó una nueva automatización. Ya uno ni siquiera tiene que hacer la automatización. Puede ir a su correo, pedirle a Studio, que es un nuevo loguito que salió en el Gmail, y decirle, mándame todos los días 5 noticias sobre innovación tecnológica. Y te llegan 5 noticias sobre innovación tecnológica, casi toda de Google. Esto va muy rápido. Toda esta gente está innovando a la velocidad nunca antes vista. Y lo que nos llega a día es innovación más innovación más innovación, más herramienta, herramienta, tecnología, tecnología, tecnología. Seguir ese ritmo es imposible. Y por eso creemos que para nosotros que nacimos en un mundo sin que esto existiese y nos ha tocado irlo adoptando, ir a esa velocidad es muy distinto a como lo hacen nuestros estudiantes. Los estudiantes que están hoy en día ya ni siquiera en los colegios, sino, y sé que hoy nos reúne a casi todos en común los colegios, pero los estudiantes que incluso hoy ya están en educación superior son la generación de estudiantes que nació cuando el iPhone salió al mercado. Es decir, para nosotros el iPhone fue la revolución de nuestra vida. Para esos alumnos el iPhone ya existía cuando tuvieron un poquito de conciencia, eso ya estaba en su mundo. Y por eso los estudiantes parece que hoy adoptan muchísimo más rápido que el sistema educativo la tecnología y van un paso adelante nuestro, cuando antes era al revés. Hoy, pues los estudiantes van un paso adelante nuestro. Basta con que salga algo y a los 5 minutos en TikTok, 100 millones de vistas. En 5 minutos una innovación se vuelve viral en TikTok y uno, quizás evaluando un examen, haciendo cualquier cosa que esté haciendo del día a día, no se dio cuenta que ya 100 millones de alumnos en el mundo entero, por medio de una tendencia en TikTok, saben usar una nueva herramienta para evitar que en el colegio se den cuenta que dice plagio. Es así de rápido, es así de viral y es la realidad en la que estamos viviendo. Este es el mundo actual, este es el mundo de la educación en la era de la inteligencia artificial, no en Estados Unidos, no en Europa, en Latinoamérica, aquí en nuestros países, no solo en las capitales, en absolutamente todos los lugares en donde llega un poquito de internet.
Y aunque muchas veces digamos que el Internet no está llegando a zonas rurales, está llegando a zonas rurales y los estudiantes tienen acceso a esto. Entonces, hoy no tenemos tiempo para entender lo que está pasando. Y lo vuelvo a repetir, hoy no tenemos tiempo para entender lo que está pasando. Ahorrar tiempo hoy por hoy tampoco se traduce en que hayan mejores resultados. ¿Y a qué voy con todo esto? Si bien quería decir que no tenemos tiempo para entender todo lo que está pasando porque igual la vida sigue, tampoco creemos tener tiempo para aprender. ¿Se acuerdan las dos palabras de ChatGPT? Ah, lástima que cerré la pestaña para volver a ellas. Pero era rápido, 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 rápido. No tenemos tiempo y casi que el mensaje que los alumnos hoy por hoy se están llevando en el mundo entero es, tienes que hacer esto rápido, rápido, rápido. Si se te olvida, vuelves a mí, pero esto tiene que ser rápido. No tienes tiempo para entender, no tienes tiempo para comprender. Lo importante es que respondas y sigas, y sigas, y sigas. Y esto es lo que está pasando con la educación contemporánea. Y acá les hago una pregunta. Creo que no podemos abrir el micrófono y por tiempo voy a continuar y si más adelante podemos abrir el micrófono para conversar, excelente, pero yo creo que esta es una pregunta que muchos de ustedes se están haciendo, ¿no? ¿Estamos convirtiendo o se está volviendo irrelevante el aprendizaje? ¿Se está volviendo irrelevante la educación? ¿La inteligencia artificial está reemplazándonos? Y acá les dejo un GIF que a veces yo me pregunto si será verdad. ¿La inteligencia artificial está a punto de hacer esto con la educación? ¿Está reemplazándonos la inteligencia artificial? Respóndanselo ustedes en este momento. ¿Creen que esto está pasando? El problema es tan grande que de verdad estamos ante el primer momento de la historia en donde la educación se va a reemplazar por la máquina. Y hasta aquí yo les diría, sí, parece que todo va mal. No vamos para ningún lado. Las respuestas solo muestran que la bomba va a explotar. Pero personalmente creo que hay que cambiar la pregunta y que si bien todo lo que les acabo de decir es verdad y no me inventé nada, hay que cambiar la conversación. No podemos quedarnos solo con una mirada del problema o de la oportunidad o de lo que está pasando hoy por hoy en el mundo. Si bien sí está pasando todo lo que acabamos de hablar, si bien ese malestar que quizás muchos sintieron, que también lo hice un poco a propósito para que refuercen esos comentarios que se escuchan a diario en los salones de profesores, en los corredores de los colegios. Quiero retar un poquito eso que nos venimos diciendo todos los días y por eso hice a propósito de este inicio, para que nos reforzáramos todo lo que estábamos diciendo, pero que borren todo lo que acabo de decir. Inicien un chat nuevo, porque creo que podemos empezar a ver este problema de una manera distinta y con mucha esperanza. Hay que cambiar la conversación. Este problema se puede convertir hacia una oportunidad enorme. Estamos mirando el camino que no es. Estamos viendo lo que TikTok nos está diciendo sobre la inteligencia artificial en la educación. Estamos replicando casi que como si fuera un chat, por dos, sin haber detenido un segundo la conversación a preguntarnos cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la educación, qué podemos hacer. Quizás la conversación no es solo lo malo, 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 lo rápido, lo claro, lo malo. Hay otra conversación. Y esa es la conversación que queremos tener hoy en este rato que nos queda de webinar. Básicamente, lo que quiero compartirles hoy, y voy a empezar a desarrollarlo un poquito más, es la inteligencia artificial no está creando este problema. Este problema ya existía hace mucho tiempo. Lo que está haciendo hoy la inteligencia artificial es amplificar, dejarnos ver lo que quizás en algún momento o estábamos ignorando o no estábamos viendo del todo y que hoy se hace muchísimo más claro para todos. Hace una semana estuve escuchando una conferencia en donde Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación en Perú, ha trabajado en multilaterales, es una persona muy preocupada por la educación en Latinoamérica, compartía algunas cifras, entre ellas
En Latinoamérica, en promedio, antes de pandemia, antes de todo este mundo de la inteligencia artificial, cerca del 50% de alumnos no aprendía lo básico en lectura. Él, con su equipo de trabajo, propuso este concepto de pobreza de aprendizaje, ¿no? Teníamos el concepto de pobreza extrema, pobreza monetaria, y esto se convertía casi que en un indicador en el que todos los países creen y se miden en el desarrollo. Y Jaime incluye este concepto de pobreza en aprendizaje y nos empezamos a dar cuenta que hay una pobreza de aprendizaje antes de inteligencia artificial. Esto no lo generó la inteligencia artificial. Esto ya estaba pasando. En Colombia, por ejemplo, es un poquito más del promedio en Latinoamérica, el 51%, y vuelvo otra vez a la fecha, esto es antes de pandemia. Son los datos que compartía Jaime. No lee ni comprende un texto simple antes de los 10 años. Hace como 2 años por ahí salieron unas cifras que decían 2 de 3 niños menores de 10 años en Colombia no entienden lo que leen ni comprenden un texto simple. Es decir, aunque parezca paradójico, aunque queramos decir todo es culpa de la inteligencia artificial, la realidad es que el problema ya venía. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es que quizás se ha hecho mucho más fuerte y más claro que hay retos gigantes en educación, pero no podemos por eso decir que es culpa de la inteligencia artificial. Entonces, si la pregunta no es cómo acabamos con la inteligencia artificial, cómo hacemos que esto cambie, que los alumnos no la usen, que la regulen, ¿qué tal si nos hacemos una pregunta como cómo logramos que el aprendizaje se dé? Porque al final todos estamos aquí por un gran objetivo y es que aprendan los alumnos, no que la inteligencia artificial se acabe. Y en ese sentido, si le empezamos a dar otra mirada al problema, dejamos de pelear con la inteligencia artificial porque además no se va a ir, ya llegó para quedarse, va a seguir cambiando, va a seguir aprendiendo, va a seguir mejorando. Incluso la gran mayoría de estas grandes empresas, uno de los lugares a los que más mira es a la educación porque sabe que hay un problema global con educación. Pues dejemos de pelear con ella y más bien enfoquémonos en lo que a todos nos apasiona, que es la educación, es el aprendizaje de los alumnos. Enfoquémonos en esto, que es lo que mueve nuestro día a día, es lo que nos hace levantarnos de la cama todas las mañanas y dejemos de preocuparnos tanto por esto de acá arriba, porque además se va a quedar muchísimos años. Y si nos devolvemos al inicio del webinar, de esa ansiedad de ir a la velocidad de la inteligencia artificial, por más de que se quieran enfocar en esta pelea, es imposible seguir ese ritmo. Lo que sí podemos hacer es dedicarnos a esto, que es a lo que realmente estamos llamados, al aprendizaje. Entonces, empecemos a conectar varios puntos. La inteligencia artificial solo tiene sentido en este mundo educativo si nos apoyamos en tres cosas, en tres ideas, en tres pilares que le empiezan a dar una respuesta distinta a esta pregunta que nos planteamos. El primero, contexto del estudiante. El segundo, ciencias del aprendizaje. Y el tercero, aprendizaje real. De aquí en adelante voy a empezar a compartirles cifras, datos, conceptos, frases de distintas personas, de distintas empresas, congresos que han pasado en los últimos 3 meses en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Entonces, cada vez que vean que salen por aquí ciertas personas, ciertas empresas, pues entiendan que de ahí está saliendo la información que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Empecemos por el contexto. Y antes de ir al contexto, solo aclarar, si uno de estos tres no está en la ecuación, pues creemos que la inteligencia artificial no tiene sentido. ¿Por qué? Porque termina siendo el ejercicio que hicimos al inicio del webinar. Me va a dar la respuesta, pero volvamos otra vez a la pregunta. ¿Esto es sobre el aprendizaje? No sobre la inteligencia artificial en la educación. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea mala, es que sin estos tres pilares, lo que hace la inteligencia artificial es amplificar esos problemas que traemos históricamente, no resolverlos. Es decir, si nos dedicamos solo a entender
cómo contratar la inteligencia artificial adecuada, cómo implementar la inteligencia artificial adecuada, cuál es la última que salió, pues estamos resolviendo el problema equivocado. No solamente es cómo hago quizás para que mi tiempo sea más eficiente al momento de enseñar y yo como docente poder tener más tiempo libre para ver Netflix, es cómo resolvemos el problema central de esta conversación y es la falta del aprendizaje real en los alumnos. La pregunta de hoy en día no es qué inteligencia artificial utilizo o no y cuál contrato y cómo la contrato. Es cómo garantizamos que esos datos de falta de aprendizaje en Latinoamérica y en el mundo que traemos desde antes de pandemia empiecen a mejorar. Entonces, hoy por hoy, una EdTech, simplemente para aclarar, EdTech es esa abreviación que se le está dando en el mundo a las empresas como Matilda, por ejemplo, a las organizaciones que se están dedicando a resolver problemas educativos con tecnología, EdTech. Durante bastante tiempo, y digamos que no los culpo tampoco, porque es lo que ha ido avanzando en la innovación, se han dedicado mucho a juntar contenido y engagement e interacción. Y si logramos que tener un buen contenido con algo de interacción en los alumnos, habíamos como sector EdTech dicho, eso funciona. Casi que ese paradigma dominante en el sector era el que logre tener un buen contenido en una plataforma con una usabilidad interesante en la que los alumnos pasen tiempo, parece ser una EdTech ganadora. Y ese era el paradigma y ha sido durante mucho tiempo el paradigma ganador en estas empresas de innovación, de educación y tecnología. Y eso no las convierte en malos. De hecho, tener esa relación, ese engagement con los alumnos no es de por sí malo, pero esto no garantiza el aprendizaje. La inteligencia artificial es una herramienta, no es un concepto, no es una materia. Entonces, si reducimos el aprendizaje a ver contenido y a estar interactuando con una herramienta, nos estamos perdiendo de lo más importante en la educación y es si realmente hay o no hay aprendizaje. En pocas palabras, generar engagement, generar esa relación con el alumno, generar el tiempo del alumno en las plataformas, en la tecnología, no necesariamente significa aprendizaje. Yo me pude haber quedado 15 minutos hablando con ChatGPT al inicio del webinar de un montón de cosas de las matemáticas y me pude haber quedado horas. Y después de haber estado horas hablando con ChatGPT, habiendo hecho mi tarea, al final del problema o al final de la tarde, puede que no haya aprendido nada. Y justamente ahí es donde empieza a radicar digamos, el tema central de este webinar. Y es si entonces no hay aprendizaje, pero si hay engagement, hay que empezar a revisar muy bien cómo entra la inteligencia artificial en este ecosistema educativo, porque el estudiante puede estar muy activo, motivado, presente, pero no está construyendo nada en la memoria a largo plazo. Y entonces entremos a preguntarnos o a hablar un poquito más de qué está pasando en todo este mundo de la innovación y la tecnología. Por ejemplo, Eleven Labs. Eleven Labs es una empresa, si no estoy mal, noruega, que decidió hace unos años decir la inteligencia artificial no tiene voz. Son sistemas de lenguaje, pero no tienen voz. Hagámosle la voz a la inteligencia artificial. Y hoy en día, si quieren entrar, entren un día y Eleven Labs. De hecho, pueden hacer demos con un par de créditos gratis. Y la verdad uno se siente hablando con una persona, tengo que ser sincero. Hagan la prueba y van a ver que es hablar con una persona que uno se alcanza a asustar. Y sacaron hace poco un webinar también sobre el uso de Eleven Labs que le están dando distintas organizaciones de educación. Y decían, los estudiantes quieren conversar, no quieren contenido, por ejemplo. La tendencia es a que, por ejemplo, se vuelva a escala mundial, que cada estudiante pueda tener un tutor con inteligencia artificial, pero no escrita. O sea, imagínense tener un tutor con el que yo puedo hablar en voz, que me está todo el tiempo acompañando en el aprendizaje y hacia allá va esa tendencia, hacia la tendencia de lo conversacional y lo multimodal. Y esto es real, esto no es algo que no esté pasando, esto está pasando en el mundo entero y va creciendo de una manera rapidísima.
Sin embargo, otra vez, asegurar que un alumno hable con un agente sin un marco pedagógico, eso no garantiza aprendizaje. Garantiza que el estudiante está ahí hablando y hablando y hablando, pero tenemos que poner por encima de la tecnología lo pedagógico para garantizar el aprendizaje. Es decir, conversación sin pedagogía, pues no hay aprendizaje. Y los mismos colaboradores de Eleven Labs lo advertían. Puede haber mucha interacción entre el estudiante y el agente, pero sin pedagogía, esto no garantiza que haya aprendizaje. Y lo están viendo los mismos creadores de la tecnología. Es decir, en pocas palabras, necesitamos mejores resultados, no solo mejor tecnología. La tecnología va a seguir mejorando. Probablemente en un mes, esos agentes con los que hablen hoy en el demo gratis de Eleven Labs van a ser mejores y va a seguir mejorando. Pero no significa que por esa rapidez con la que va la inteligencia artificial vamos a tener mejores resultados de aprendizaje. Y esto es bastante importante. Entonces, ahora vayamos a qué podemos empezar a hacer en base a estos tres pilares que hablábamos, con tres tendencias también, y es la próxima generación de EdTechs, esa próxima generación de empresas de educación y tecnología, se van a construir sobre contexto del alumno, no sobre el contenido. Esta es una empresa en Estados Unidos que tiene más de 15 millones de alumnos actualmente y que han empezado a conectar distintas fuentes de datos de cada alumno para que el docente pueda acompañar mejor al alumno, por ejemplo. Imagínense una empresa que tiene más de 15 millones de alumnos y distintas fuentes de datos conectadas, lo que le puede empezar a presentar a un docente. Entonces, la próxima generación de estas EdTechs pasa de ser contenido e interacción a repensar el problema pedagógico y decir, ¿qué pasa si ponemos por sobre todo el contexto del alumno? Entendemos el contexto a profundidad. Si no aceptamos una pedagogía o metodología que sea igual para todos, y no me voy a detener en esta conversación que también nos podríamos quedar un webinar entero conversando sobre si existe una pedagogía para todos o si no existe una pedagogía para todos y debemos entender que la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué si ese paradigma, si esa conversación en educación ya la superamos? ¿Por qué aceptamos entonces que exista una inteligencia artificial igual para todos? Tampoco. Entonces, si nos devolvemos al concepto de ahorita del contexto del alumno, entendemos que el problema con la educación y la inteligencia artificial se vuelca a lo mismo que ya habíamos resuelto antes, y es, no podemos pensar que con una cosa todos nuestros alumnos van a aprender, que con una metodología resolvemos el problema educativo. Hay que empezar a entender el contexto de cada alumno. Y en ese sentido, Panorama, por ejemplo, promueve o propone que tengamos cuatro dimensiones del estudiante al momento de potenciar el aprendizaje. ¿Cómo se está sintiendo el alumno? Dimensión emocional. ¿Cómo progresa el alumno día a día? Dimensión académica. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la trayectoria de ese alumno? ¿Y qué apoyo recibe o qué apoyo necesita? No es solamente rendimiento académico, es el ser humano completo. ¿Cómo lo empiezo a entender desde todos los contextos para que realmente pueda hablar de un modelo de contexto? Si solo me enfoco en cómo progresa el alumno, puede que tenga algo de contexto, pero cuando hablamos de un modelo de contexto para el aprendizaje del alumno, empezamos a incluir distintas dimensiones que nos permiten tener mucha más información del alumno. En pocas palabras, traer esos datos, convertirlos en inteligencia y llevarlo a la acción. Es decir, la inteligencia artificial puede acelerar cada paso, pero el paso de esa acción siempre va a requerir un docente con un juicio pedagógico. Convertir todo esto en datos y relacionar un montón de fuentes se puede hacer. Y la inteligencia artificial incluso me lo puede sugerir. Pero que eso se convierta en una acción, que se convierta en una intervención con propósito, depende de que quienes estamos al frente del cañón todos los días demos ese paso. Convirtamos la data sin sentido a intervenciones con propósito. Entonces, la inteligencia artificial, en vez de ser nuestro enemigo, se puede convertir en ese coequipero, en esa mano derecha
que hace visible lo invisible. Siguiendo a Culata, uno de los autores de estas conferencias en las que estuve hace un par de meses que les comparto, enfatiza mucho en que el aprendizaje depende en gran medida en la retroalimentación que estamos dando, en el feedback que damos, no en el contenido. Entonces, entre mejor retroalimentación estemos dando, entre más constante demos esta retroalimentación, el contenido pasa a ser algo secundario. Empezamos a acompañar desde el contexto a ese alumno y entonces eso que parecía invisible se vuelve visible y empezamos a tener resultados muchísimo más grandes. Entender no es suficiente. Con esto vamos cerrando el pilar número uno. Es, puede que el estudiante entienda lo que se está compartiendo, pero si el método que se está utilizando no es el más adecuado, pues eso que se está entendiendo no se termina comprendiendo, no se termina convirtiendo en un aprendizaje. ¿Sí? Puede que pase por esa memoria de trabajo, algo se entendió, pero no termina en un aprendizaje. En ese sentido, tenemos que hablar de la ciencia del aprendizaje. Y acá no me voy a detener mucho, ni voy a ir a fondo, porque además creo que muchos de los que están aquí en la llamada seguro tienen mucho más que compartir sobre este tema. Y feliz también de conocer todos los que están conectados hoy y seguir construyendo sobre esto. Pero en un mundo en el que la inteligencia artificial está en todo lado, puede hablar tanto, es preciso basarnos o ir a la ciencia, y hoy por hoy ya existe mucha ciencia fundamentada en estudios muy serios que nos dicen, oigan, sí, hay muchos métodos y algunos tienen ciertas ventajas y bondades sobre otros, pero hay unos que funcionan mejores que otros. ¿Por qué hoy que tenemos tanta información no le hacemos caso a la información, no le hacemos caso a la ciencia? Entonces, vayamos a ver la evidencia, entendamos la evidencia, entendamos cómo aprende el cerebro y traigamos eso a la ecuación. Y si ven, nos estamos alejando del problema de la inteligencia artificial vino a acabar con todo esto. ¿Cómo se resuelve? No es una manera de resolver, se empieza a resolver el problema del aprendizaje desde distintas maneras y la suma de todo lo que estamos viendo, que seguiremos viendo de aquí en adelante, es la respuesta al momento que estamos atravesando. Entonces, solo por aclarar y por responder, la ciencia no limita la pedagogía. Lo que creemos es que la ciencia, la evidencia de lo que hemos encontrado, lo que hace es que hace efectiva la pedagogía, la embellece, la potencia. Saavedra decía en esta conferencia que estuvo dando, las decisiones que tomamos en política pública de los países deberían estar basadas en evidencias, no en política. Muchas veces la pedagogía se termina convirtiendo también en intenciones políticas, cuando hoy por hoy pues tenemos la ciencia tan de frente y nos ha mostrado lo que realmente sirve. Entonces entremos en detalle muy rápido, no profundidad, muy rápido, pero sí para que le demos como un recorderiza a todo esto. La memoria de trabajo procesa entre 4 y 6 elementos a la vez. Es decir, vayamos al salón de clases. Imaginémonos que este es Juan, que tiene 15 años. Estamos tratando de compartirle un montón de contenido, estamos tratando de que Juan tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Sin embargo, se nos olvida que, y esto es una ilustración, pueden haber muchas más, esta me parece que funciona muy bien, se nos olvida que por aquí no pasan más de 4 a 6 elementos a la vez. Si presentamos demasiado, esa memoria de trabajo se satura, el aprendizaje se bloquea. Entonces, entre más entendamos que para que exista memoria de largo plazo, para que ese aprendizaje quede allí guardado y se pueda automatizar, y entiéndase la palabra automatizar desde las neurociencias, no desde la tecnología, tiene que pasar por aquí. Y esa memoria es extremadamente limitada. Y al ser extremadamente limitada, y además el alumno de hoy no solo está en clase, sino que está en redes sociales, en ChatGPT, en lo que esto que está pasando por aquí se convierte en un reto extremadamente importante o extremadamente claro en el día a día de cada uno de estos salones de clases. Y cuando ese alumno, que puede procesar entre 4 a 6 cosas a la vez,
está con sobrecarga cognitiva, se empieza a generar confusión, frustración, errores sencillísimos, desconexión. Son señales que el estudiante no quiere aprender, son señales de que ese diseño instruccional está fallando. Y entonces, lo que habíamos entendido desde la ciencia tan claro, a causa de todo lo que está pasando, igual no termina de funcionar. Entonces, al final, ¿cuál sería casi que la pregunta que nos deberíamos hacer hoy? Y es, en un mundo de inteligencia artificial, ¿qué tenemos que hacer para garantizar que esto pase? Si se pueden quedar con una foto, por sencilla que se vea, es en un mundo tan intenso en el que estamos viviendo de inteligencia artificial, esta es la tarea: construir memoria a largo plazo de nuestros alumnos, construir conexiones en la memoria, hacer que eso que está pasando allá atrás se consolide. Y esto es muy importante, digo, no solo por la teoría de la ciencia de la educación, sino que voy a conectar por qué esto es tan importante que logremos desarrollarlo en nuestros alumnos en el mundo en que estamos viviendo hoy. Ahora al final lo vamos a conectar, pero esto es el punto central de todo, porque sin esto, ahí sí estamos en problemas con un mundo en el que tanta inteligencia artificial está al alcance de todos. Si esto no pasa, van a entender al final por qué es tan importante que esto sea el centro de toda la conversación. Entonces, y acá empezamos a conectarlo para, para que me entiendas. Si nosotros no podemos recordar eso que aprendimos, pues no lo aprendimos. Y por eso hago las comillas. Si tú no puedes volver a eso que te enseñamos, no lo aprendiste. Es decir, si yo vuelvo, y fue pura casualidad, al chat de inteligencia artificial que abrimos al inicio, al que le pedí ayuda con mi tarea, recuerden lo que dijo. Yo te ayudo a que esto sea rápido y claro. Si después de hacer esa tarea al otro día llego y me preguntan cómo lo hice y yo no sé, yo no aprendí. Yo respondí un trabajo con inteligencia artificial, pero yo no aprendí. Esta imagen, me disculpan si no es del todo clara, es una foto en una de las conferencias en la que estuve. A Bárbara la he citado ya en varias de las diapositivas y la pueden buscar. Es, creo que yo, una de las personas más inteligentes que he escuchado últimamente, pero que además ama la educación, ponía esta gráfica en donde, ya la voy a explicar un poquito mejor, pero tenía esta gráfica con un termómetro aquí y esta línea de acá azul subía y bajaba dependiendo de cómo ella la moviera, pero nos vamos a enfocar en esta línea verde. ¿Qué significa esta imagen? Entonces la línea roja habla de la memoria, ¿no? Simplemente aprendizaje por memoria. Por ejemplo, está aprendiendo inglés el estudiante. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Me responde, estoy bien, gracias. Y luego le pregunto, ¿y cómo está tu mamá? ¿Qué? El estudiante aprendió por memoria a responder. Cuando te digan, How are you? Tú respondes, I am fine, thank you. Pero si le pregunto algo que no quedó en la memoria, ahí mismo el estudiante no está entendiendo realmente lo que aprendió. Entonces, si voy a ChatGPT y le digo, ¿qué tengo que responder? A How are you? Y ChatGPT me dice, responde, I'm fine, thank you. Y luego voy a la calle y me preguntan y yo digo, I'm fine, thank you. Y luego me dicen, How is your mother? No hay aprendizaje. El alumno solo está recordando una respuesta exacta. En pocas palabras, no hay aprendizaje, no hay comprensión, no hay pensamiento. Esto es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. El estudiante está repitiendo respuestas, pero no está entendiendo nada. Me devuelvo a la diapositiva para que la vean. Línea roja. Hago un aprendizaje, entre comillas, rapidísimo, pero me estanco. Ahora vamos con la línea azul, el atajo. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante detecta un patrón superficial, pero no está entendiendo el sistema completo. Hay cierto progreso, pero ese progreso es frágil. Se rompe ante casos nuevos. Y aquí es clave. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes se encuentran en este punto. Me devuelvo a la diapositiva para que lo veamos. Si bien no hay un aprendizaje tan alto, se demora un poquito más en dar ese aprendizaje, pero igual se estanca. Entonces, claro, este rojo, el de la memoria, es muy rápido, pero todos sabemos que lo que sabemos es muy poco.
En el atajo creemos que estamos aprendiendo un poquito más, perdón, me devuelvo. Mientras que en el verde está empezando a pasar la clave de todo esto y es realmente estoy comprendiendo lo que está pasando. ¿Qué significa esto? Que hay la manera de enfrentar situaciones nuevas, puedo transferir conocimiento y puedo pensar, ¿sí? Esto es aprendizaje real. Entonces, en otras palabras, solo para que tengan en cuenta, gráfica izquierda, gráfica derecha. En la gráfica izquierda que podemos ver una línea punteada, que es el entrenamiento, una línea sólida, el desempeño real, ¿sí? Puedo aquí tener esta, pero el desempeño real es esta verde de la que estábamos hablando. Mientras que en la gráfica derecha vemos esa comparación entre las tres maneras de aprender que hoy la inteligencia artificial nos está permitiendo porque la tenemos al alcance de la mano. Entonces, la comprensión real parece lenta, pero es la única que escala. Aunque hoy queramos en el mundo de la inteligencia artificial ir rápido y claro, como me lo dijo ChatGPT al principio, la ciencia estos son estudios de miles de millones de datos en el mundo entero. La ciencia ha demostrado que la única que escala realmente es esta. Sí, se va a demorar un poco más, nos vamos a demorar un poquito más, pero va a llegar muchísimo más lejos. No significa que no usemos la inteligencia artificial, hay que aprender a usarla y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero la ciencia de la pedagogía, de la neurociencia, lo que nos ha enseñado es que, aunque la comprensión real parece lenta, es la que escala. Y el concepto más profundo, y aquí ya no me voy a detener mucho más porque nos estamos quedando sin tiempo, es el mensaje detrás de esta diapositiva que estaba compartiendo Bárbara. Aquí no se ve, pero la palabra de aquí arriba es grok. ¿Qué significa grok? Cuando el cerebro hace miles de conexiones, se destila y se vuelve intuitivo. El resultado, entiendes sin pensar demasiado. Entonces empiezo a generar un montón de conexiones, me voy a demorar mucho más, pero cuando llego allá, construí la base para poder vivir en un mundo de inteligencia artificial. Si no hacemos esto, estamos frente a un mundo fenomenal, ¿sí? La inteligencia artificial es loquísima. Yo puedo abrir aquí un link nuevo, una pestaña nueva y pedirle a una inteligencia artificial que haga una foto de Mafe y yo en el Coliseo Romano en tiempo real aprendiendo de los romanos y lo va a hacer. Y la inteligencia artificial es fenomenal. Pero si queremos realmente llevar esto a otro nivel, hay que ir por este concepto del grokking. Entonces, la inteligencia artificial sí acelera la memorización, facilita heurísticas, pero no garantiza la comprensión. Esto no hace que realmente el estudiante aprenda. El conocimiento previo lo cambia todo. El aprendizaje, el comprender lo que estamos aprendiendo, depende de lo que ya sabíamos. Y no me detengo aquí, sé que para ustedes esto es algo que seguro le han dado varias vueltas, ya lo han escuchado antes en su ejercicio educativo, pero es muy profundo, es volver a las bases, casi que en un mundo de inteligencia artificial tenemos que volver a las bases. Y eso significa que sin conocimiento no hay pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico, no hay un uso inteligente de la inteligencia artificial. Y acá empezamos a cerrar eso que yo hablaba hace un rato, que les dije que al final iban a entender por qué era tan importante esa slide que les dije que recordaran. Y es, sin conocimiento no hay pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, la inteligencia artificial no sirve para nada, ni siquiera para hacer la tarea. Esto es lo más importante, es la conexión más profunda entre la ciencia del aprendizaje y la inteligencia artificial. Sin estas bases, la inteligencia artificial es una cámara de eco. Vamos a saltar esto un poquito y acá voy para acá. Entonces, los vacíos no desaparecen, los vacíos crecen. Es decir, si vengo con con unos fundamentos débiles de todo ese aprendizaje y estoy además cognitivamente cansado porque hay demasiado contenido, no estoy pudiendo procesar toda esta información. Llega la frustración, llega la desconexión del alumno, llega un vacío en donde no entiendo nada, en donde estoy acumulando vacíos y la inteligencia artificial lo único que hace es darme una respuesta que no cierra el vacío cognitivo. Lo que está haciendo es empeorando el problema a largo plazo.
Esos vacíos que de la educación venían replicándose por la poca fortaleza de esos aprendizajes previos, de fortalecer desde el principio lo que siempre ha sido importante en educación, la inteligencia artificial no los viene a cerrar, los viene a crecer porque en vez de darme lo que necesito para aprender, me da una respuesta vacía que no me lleva al aprendizaje cognitivo y estamos empeorando a largo plazo el problema. Es decir, sin bases hay sobrecarga, hay frustración, hay abandono. El reto productivo tiene que ser mucho más importante que la facilidad artificial. Es decir, hoy en día que tenemos tecnología, en vez de llevar la respuesta a lo más sencillo, al prompt que va y viene, es qué pasa si empiezo a entender con tecnología, por ejemplo, el nivel en que cada uno de mis alumnos está y le doy lo que realmente necesita, ese tanto y cuanto lo necesite el alumno, para que ese esfuerzo cognitivo no se convierta en enemigo, sino que sea el mecanismo, el trampolín de aprendizaje. Esa inteligencia artificial que estamos trayendo hoy en día a las aulas de clase para salirnos de esto, pues es la que está eliminando el esfuerzo, está eliminando el aprendizaje. Pero si logramos llegar aquí a este reto productivo en donde mi alumno realmente ya está listo, podemos cambiar un montón los resultados. Y finalmente, el tercer pilar, el aprendizaje no ocurre porque alguien enseña. Y creo que esto es uno de los aprendizajes más grandes que me llevo yo en la vida y en los últimos años, y es, el aprendizaje no se da porque nosotros queramos enseñar. El aprendizaje se da cuando alguien logra aprender. El éxito de esta pregunta de la inteligencia artificial hoy, de los retos en la academia, en la educación de hoy, es este. Está en el punto central de todo y es, no es porque nosotros querramos ir a enseñar, no es porque la institución tiene el mejor currículo y la mejor programa, es porque el alumno de verdad está aprendiendo. No importa si ustedes tienen 200 inteligencias artificiales y funcionan perfectos y hay un banco de datos que nadie tiene, eso es bonito, pero si esto no pasa, de nada sirvió la inteligencia artificial. Tenemos que, como docentes hoy, garantizar el aprendizaje. Esto es lo más importante. Usar la inteligencia artificial tanto y cuanto esto pase. Si yo estoy garantizando que esto pase sin inteligencia artificial, excelente. Si usted está usando 500 inteligencias artificiales y esto está pasando, excelente. Pero el reto hoy es este. No importa, porque además no importa cuál esté usando, mañana va a salir otra. Y pasado mañana va a salir otra. Y la de pasado mañana va a ser mejor que la otra. Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y eso va a cambiar. Esto es lo que no puede cambiar. Que cambien todas las herramientas que lleguen, pero que esto se mantenga. Entonces, la inteligencia artificial, y ahora sí, ya tenemos como 3 minutos, ¿verdad, Mafo? Voy a cerrar con estas diapositivas. La inteligencia artificial no enseña por sí sola, ayuda a ser visible si alguien aprendió. Sin bases, los estudiantes creen todo lo que la inteligencia artificial diga. Y acá voy conectando con lo que les dije al principio. Entonces, si no le estamos dando los fundamentos de aprendizaje a todos nuestros alumnos para que realmente esa curva se dé, la curva verde que les mostraba, mañana van a hablar con una inteligencia artificial que puede que esté alucinando o que alguien haya querido decirle a esa inteligencia artificial que confunda el mundo entero, porque pues es que hoy puede, mañana se puede levantar el dueño de unas inteligencias artificiales de estas y decir, yo quiero que la historia del mundo que hemos contado cambie y cada vez que un alumno pregunte por la historia, cuéntela distinto. Si ese alumno no tiene las bases fundamentales y esa inteligencia artificial le responde que el mundo tiene otra historia, el alumno lo va a creer. Hay que ayudar al alumno a que construya ese pensamiento crítico. Tenemos que hacer que si alguien conoce bien a nuestros alumnos, no sea la inteligencia artificial, sean ellos mismos. Porque si no, están frente a un mundo fabuloso, pero muy peligroso para una persona que no ha construido conciencia, una persona que no tiene pensamiento crítico, una persona que no tiene conocimientos básicos. Simplemente va a pasar mucho tiempo pegado a una herramienta, creyendo que aprende, respondiendo rápido y claro, pero no va a estar generando conexiones a largo plazo.
Entonces, ¿qué hacemos? Tres cosas. Diagnóstico, método, medición. Contexto del estudiante, ciencia del aprendizaje, aprendizaje real. Midamos lo que estamos haciendo con el método adecuado desde una mirada real de nuestros alumnos. Y repitamos, y repitamos, y repitamos. Intervención personalizada, instrucción explícita. Aquí no me voy a detener para que avancemos. Y no naveguemos a ciegas. Si no estamos midiendo, no vamos a mejorar. Si medimos, podemos ver si eso que estábamos haciendo antes funciona. Y vamos a poder medir también qué herramientas me ayudan más o menos, pero la pregunta no debe ser si la herramienta funciona y ya, o si esta es mejor que esta. La pregunta es, ¿llegamos al 100% del aprendizaje? Sí, excelente. Entonces lo que estamos usando funciona muy bien. Pero si no, no nos preocupemos tanto si estamos adoptando la nueva inteligencia artificial que habla en 200 idiomas y nos manda correos con palomas voladoras. No importa. Lo que hay que lograr es que el aprendizaje se dé. Y con esto termino, que lo he repetido en varias ocasiones, pero la quería dejar por aquí. Es la inteligencia artificial no es la solución. Les dije un montón de frases de mucha gente, solo quise dejar esta mía al final y es, creo que es un momento de que dejemos de enseñar cómo funciona la inteligencia A, la inteligencia B, cómo usar esta, cómo usar la otra, la nueva tendencia, la que sacaron en Nueva York, en Noruega, en Rusia. Dejemos de enseñar a usar inteligencia artificial. ¿Es importante? Sí, hay que aprender a usarla, sí, pero tenemos que empezar a enseñar cómo y para qué usar esa inteligencia artificial. Dejemos de aprender a cómo funciona, eso ya no lo han dicho mucho. Realmente vayamos un paso más allá y entendamos que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse, que no se va a ir y que la pregunta real es, ¿está o no está dándose el aprendizaje en nuestras aulas? Muchas gracias. Le doy la palabra a Mafe. No, pues muchísimas gracias, Felipe. De verdad que estamos aquí todos como un poco anonadados con esta información que nos da. Yo quisiera igual leer a algunas personas que están en el chat. Creo que nos podemos tomar unos 5 minuticos máximo como para ver si de pronto hay preguntas, 2 o 3 preguntas que nos quieran hacer y aprovechamos rápidamente teniendo en cuenta que también iniciamos como unos minutos después. De no haber preguntas, pues agradecemos nuevamente. Aquí un poco entra la cuña que siempre hacemos al final de nuestros webinars sobre Matilda, sobre que es muy importante y nos gustaría también que los colegios, los directores, directoras que nos acompañan el día de hoy conozcan sobre Matilda, conozcan cómo nuestra misión es transformar la educación en América Latina y cómo estamos trabajando también con aliados, no sé, como con estos espacios para que siempre, digamos, que busquemos y que el fin sea mejorar la educación, no solo en Latinoamérica, sino también desde toda la administración financiera, que es un poco lo que hacemos desde Matilda. Estamos reinventando la educación y pues actualmente cambiamos la realidad de más de 900 colegios en América Latina, así que esperamos que mañana seamos miles. Bueno, tenemos aquí una preguntita rápido, cortica, que nos está dejando José Altamirano y dice, ¿cómo se logra el aprendizaje de la memoria de largo plazo? Unos tips, si pudieras aterrizarlo o decirnos 3 tips sobre cómo lograr esto, ¿cuál sería esa respuesta? Y tenemos otra que, entonces aquí ya luego la revisamos. Me voy a ir por acá a la imagen que estaba poniendo. ¿Sí? Y no, me voy a dejar parar en esta para que la repita, para que me la salte y puede ser la respuesta para lo que hacíamos. Y es desde la ciencia, desde lo que, y otra vez, si pueden buscar a esta señora Bárbara Oakley, creo que seguir a esta mujer ha sido de las mejores cosas que yo he hecho en la vida porque es muy buena. Em, y ella presentaba, por ejemplo, en esta diapositiva como la tendencia de el active learning, ¿no? Dejar que el estudiante vaya y explore y haciendo aprenda, versus el aprendizaje por lecture, como por lo que le estamos dando en la clase. Y ella dice ni una ni la otra. Ahí está, es Matilda lo puso, Barbara Oakley. Es lecture, active learning, lecture, active learning. Y esto lo llaman instrucción directa. Sí, por acá tendría yo otra diapositiva.
Estru- Directa o explícita más secuencial. Entonces, aquí, lo que pasa es que nos podríamos quedar mucho tiempo, pero si quieren, tómenle foto a esto y esto sí Sí, hagan. igual, o sea, esto va a quedar grabado y recuerden que esto va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Entonces, de pronto pueden como adelantarse al final, ver la presentación y ahí van a tener el material. Entonces, pues, creo que podemos finalizar ya esa pregunta para seguir con Solo la le diría siguiente. a la persona que preguntó, tómele un pantallazo a esto Panyazo, ajá, déjalo ahí y entonces un vaya minutico. a una inteligencia artificial, cualquiera que tenga. Confiemos en que usted ya tenga las bases sólidas para poder conversar con la inteligencia artificial y pídale que le explique la relación entre esta diapositiva y esta diapositiva. Tómele foto a las dos y hágale la pregunta que me hizo, y quédese un rato conversando con ella, no como tiempo muerto, sino para realmente convertir eso en un aprendizaje. Pídale que Ah, lo que está saliendo de ahí se lo ayude a convertir en acciones concretas para su clase A o B o C que tenga, mida, experimente y ahí creo que va a poder tener la respuesta de cómo llevar a memoria de largo plazo ese, ese aprendizaje. Ahí la devuelvo para que le tomen la foto. listo, con la anterior igual, voy a intentar aquí hacerle un pantallazo y mandarla por el chat rápidamente. Creo que ya la puede, si quieres te devuelves a la otra y la mando también por el chat para que todos la tengan. Muchas gracias. Em, y seguimos entonces, déjame, subo un momentico al chat. Tenemos otra pregunta, la siguiente de Carlos, como un poco en el orden. ¿Cómo usar la IA en nuestra tarea de invitar a nuestros alumnos a aprender? Es una pregunta que otra vez, yo les puedo dar hoy 20 Ujú. ideas, pero mañana va a salir la inteligencia artificial que no había salido hoy. Entonces es como casi que la misma pregunta que nos hacíamos hace 15 años. ¿Cómo usamos las tijeras y la cartulina para que nuestros estudiantes aprendan? Hay un millón de formas, ¿no? El profesor en Bogotá puede tener una idea, pero en la mitad de Noruega van a tener otra idea completamente distinta de cómo usar las tijeras y la cartulina. Em, y creo que mi respuesta sería más que yo darle ahorita una forma, sería rompa la barrera de que no hay una manera, sino hay millones de maneras y además van a seguir cambiando y lo importante no es tanto, no existe la varita mágica que diga, si usted usa ChatGPT y acá Gemini y acá Claude y acá esta, es la fórmula perfecta para que ellos lo entiendan, porque eso va a seguir cambiando. Es más, sobre todo para mí, la pregunta es, vayamos a la ciencia del aprendizaje, entendamos cómo aprende el cerebro, cómo aprenden los niños, y si yo tengo eso muy claro, la herramienta no importa. Los niños pueden llegar a aprender con tijeras y cartulina o con la inteligencia artificial más avanzada. La pregunta no es cómo uso la IA para que aprendan, sino cómo hago que aprendan. Cuando yo hago que aprendan, la herramienta no importa y vamos a ser muy creativos en usar incluso varias. ¿Cómo paso de la tijera y la cartulina a la inteligencia artificial y vuelvo a la cartulina y termino en la tijera y en el pegastick? Eso es lo que va a ser la magia en el aprendizaje. Perfecto. Aquí hay dos últimas súper corticas. Bueno, creo que esto no es una pregunta. Nos dicen que si podemos hablar un poco más sobre la señora Bárbara que mencionaste. Entonces, no sé si dejamos como en el nombre, si lo puedes escribir como para que ellos lo puedan buscar. Yo voy a copiar aquí el nombre, Miren, Bárbara ella es ella, aquí estoy Oakley. poniéndoles en mi pantalla. Ella es la Listo, yo igual lo creadora dejaré en el chat. del curso que más se ha visto históricamente en Coursera, que literalmente el curso es ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo Ok. aprendemos a aprender? Es el curso más visto en Coursera. Ella es la persona que hizo este curso. Por ejemplo, si quieren, vayan a Google literal, pongan Bárbara Oakley, pónganle modo Ujú. AI y empiecen a hablar con AI sobre ella y ahí les va a decir quién es, cómo seguirla, qué libros ha hecho y demás. Perfecto, listo. No sé si quieres responder una última pregunta y ya acabamos o creo que ya estamos. La de La, los ul- celulares, la de los celulares y la de cómo se trabaja el pensamiento crítico en un niño. O sea, creo que ambas están bastante interesantes, van alineadas, así que de pronto con esas dos ya podemos cerrar.
La de los celulares sí estoy de acuerdo con el prohibir el uso en clase Ujú. y además agregaría prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años. Si se quieren leer un buen libro, búsquense este libro que se llama The Anxious Generation. Este, La generación ansiosa. Ansioso. Ajá. Em, Excelente libro, habla mucho de ese tema. A mí me gustó mucho cuando lo leí y creo que sí deberíamos prohibir el Lo uso de estoy, celulares. lo estoy dejando en el chat también para todos, para que lo Eso. tengan ahí, lo puedan copiar y llevar. Y listo, la otra Y, entonces del... y el pensamiento crítico, yo creo que distinto a lo que nos están promoviendo, al menos en Colombia, de una ley socioemocional, que tengamos que los viernes a las 9 de la mañana tener clase de pensamiento crítico. Yo creo que se enseña de una manera mucho más sutil, donde yo trabajo, que se llama Insight, es una empresa justamente de desarrollo socioemocional de habilidades en colegios. Creemos en las pedagogías líquidas. Son pedagogías que no rompen ni con el currículo, ni con la cultura del colegio, ni le decimos tiene que cambiar por completo su colegio, sino empezar a hacer pequeñas acciones del día a día que son líquidas, ¿saben? Como que entran líquido entre lo que pasa en todo el colegio, que motivan ese aprendizaje del día a día, es decir, motivan a que el alumno tenga que pensar antes de tomar una decisión, por ejemplo. Pero no me paro una hora a explicarle qué es pensamiento crítico y por qué es importante, sino construyo la base como cultural o la atmósfera en el colegio entero para que constantemente se esté dando el ejercicio de tener que tomar decisiones críticamente y le ayudo a entender al alumno que al final uno aprende resiliencia, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, viviendo, no leyéndolo en un libro. Quizás lo leo, lo pienso, lo comprendo, pero yo realmente tomo decisiones críticamente cuando repito muchas veces el ejercicio de fortalecer el pensamiento crítico. Listo, pues eso sería entonces todo. Hay algo último que pues habla, nos preguntan sobre pedagogías líquidas. Creo que eso que igual lo podrían buscar en Google y consultar de eso porque te están pidiendo de pronto como más referencias, pero no sé si puedas dar algo ahora mismo, pero creería que ya con esto damos el cierre. Si, en, si quieren busquen Insight, por acá les dejo el, lo que hacemos en en el Insight chat. ahí, Ujú. ahí seguro, o busquen en LinkedIn. Pero es eso, piensen en líquido como si riego un vaso de agua en un cilindro lleno de piedras, pues el agua baja, pasa. La pedagogía líquida es igual. Si meto una piedra en el cilindro lleno de piedras, se queda arriba. Si echo agua, pues pasa por las piedras y llega al final. Listo, súper buenísimo. No, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañaron el día de hoy. A ti, Felipe, por este espacio en verdad espectacular. Y pues muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Un agradecimiento especial a toda la gente de Ecuador porque hoy es feriado allá. Así que muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. E igualmente a los de México y Colombia, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Que estén bien. Chao, Gracias a todos. Chao, Mafe, gracias. chao.